A lo largo de la historia de la humanidad se ha planteado la pregunta de ¿cuál es la naturaleza de las matemáticas? Como se podrán imaginar, esta pregunta no tiene una respuesta sencilla, y en caso de existir la respuesta tampoco es única. Así que en este video nos limitamos a dar un panorama general de lo que han dicho matemáticos y matemáticas importantes a lo largo de la historia. Y como en muchas cosas de matemáticas, es pertinente empezar por el libro de los elementos de Euclides. Este libro, escrito en el siglo III a.C., es fundamental para el desarrollo de las matemáticas, porque es el primero de la historia que se propone hacer una deducción lógica a partir de 5 axiomas, que Euclides llamó postulados, e ir construyendo la teoría a partir de esos postulados y 5 nociones comunes, que hoy en día las pensamos como reglas de la lógica, y a partir de ellos empezar a construir sistemáticamente nuevos conocimientos, y a partir de esos conocimientos ir demostrando nuevos teoremas. Los postulados de Euclides realmente son postulados muy sencillos, como por ejemplo, el poder trazar una recta desde un punto a otro, o el poder extender continuamente una recta finita en otra línea recta, o el de poder trazar un círculo con cualquier radio y cualquier centro dentro del plano. En realidad estas proposiciones son fáciles de aceptar, pero existe una de ellas que ha sido muy controversial y muy importante a lo largo de la historia, y es el famoso quinto postulado. El quinto postulado dice esencialmente que, dada una recta y un punto fuera de ella, existe una única recta que es paralela a la recta dada y que pasa por el punto dado. A este postulado se le conoce como el postulado de las paralelas, y ya veremos más adelante por qué es tan importante en esta historia. Bien, para sentir un poquito más cuál es la estructura de los elementos, veamos por ejemplo una de sus proposiciones. La proposición 1.1, es decir, la primera de todo el libro, dice: construir un triángulo equilátero sobre una recta finita dada. En esta, Euclides describe el procedimiento, el cual todos conocemos desde la primaria, para poder trazar un triángulo equilátero sobre un segmento dado. Y el procedimiento es realmente sencillo, simplemente es trazar un círculo de radio AB con centro en A, trazar otro círculo de radio AB con centro en B, y en alguno de los puntos de intersección de estos dos círculos, trazar un vértice que será el tercer vértice de nuestro triángulo equilátero. Cuando uno ve esta demostración, realmente es difícil tener objeciones, es decir, parece que la demostración es clarísima. Pero acercándonos con un poquito más de detenimiento, podemos ver que algunos de los argumentos no están totalmente claros. Por ejemplo, podríamos cuestionarnos si realmente los dos círculos se cruzan en un punto. Es decir, ¿cómo sabemos realmente que esos dos círculos se cruzan en un punto? A partir de los postulados de Euclides y las nociones comunes, no podríamos tener certeza de que en efecto esos dos círculos se cruzan en un punto. De hecho, con la matemática moderna podríamos hacer una construcción de una geometría que cumpla con los 5 postulados de Euclides y que a pesar de eso existan dos círculos como los descritos por Euclides que no se crucen. Por ejemplo, tomando en lugar del plano R2, tomando el plano Q cruz Q y algún segmento conveniente tal que el número en el que en teoría se cruzaran fuera un número irracional. Así nos percatamos de un primer problema con el método de Euclides, que se apoya en proposiciones que no son deducibles a partir de los postulados que él da. O en otras palabras, nos podríamos preguntar, ¿qué tan importante es el diagrama en esta demostración? Es decir, si quitáramos el diagrama y nos enfocáramos únicamente en los argumentos, ¿podríamos saber que esos dos círculos se cruzan en dos puntos? ¿O realmente es necesario que nosotros construyamos la demostración para podernos dar cuenta de que, en efecto, esos dos círculos se tienen que cruzar? Esto nos lleva a cuestionarnos el papel del diagrama en la demostración. Es decir, parece ser que el diagrama, o sea el dibujo, no es simplemente una guía de lo que dice la demostración, sino que realmente es parte de la demostración misma. Es decir, que nosotros no podríamos llegar a la conclusión deseada sin trazar el dibujo correspondiente. Y este hecho, el hecho de que el diagrama forma parte de la demostración, fue notado e incluso defendido por el filósofo Immanuel Kant. Y lo que sostiene Kant es que esta característica de que las matemáticas se obtienen a partir de un diagrama, es decir, que no son puramente deducciones lógicas a partir de unas proposiciones dadas, no es un defecto de las matemáticas, sino que es de hecho su naturaleza. Es decir, Kant nos dice que las matemáticas son constructivas, es decir, que la única manera de acceder a verdades matemáticas es a partir de la construcción de objetos a la cual nos estamos refiriendo. Y en resumen, lo que Kant nos dice es muy claro. No podemos pensar en objetos matemáticos si no los construimos previamente. Y a esto le llamó la teoría de esquemas. Y la teoría de esquemas a lo que se refiere es que, por ejemplo,
si pensamos en un concepto, digamos, el concepto de triángulo, entonces para realmente pensar en él como un objeto matemático, tenemos que realizar un esquema de él, es decir, agarrar una regla y un lápiz y trazar a lo que nos referimos por triángulo, que eso sería el esquema, y una vez trazado el esquema, le damos vida al objeto. Y ya una vez que ese objeto tiene vida, pues ya lo hemos construido, entonces sí podemos hacer matemáticas con él. Y además de esto, Kant pensaba que la geometría, como la ciencia que estudia el espacio, era una actividad necesaria para poder entender el mundo. Es decir, Kant pensaba que el espacio no es algo que está allá afuera, en el mundo exterior, sino que el espacio era algo que vive dentro de la mente de las personas, y que nosotros teníamos que tener una noción de espacio para en él poder colocar a los objetos físicos que veíamos en la realidad. Es decir, Kant pensaba en un idealismo espacial, es decir, que el espacio no existe allá afuera, sino que el espacio existe en la mente de los seres humanos, que nosotros somos los que tenemos que tener la concepción de espacio para poder ordenar nuestro entorno. Y si han estudiado matemáticas modernas, se darán cuenta de que esta noción de constructivismo matemático, es decir, que los objetos matemáticos solo pueden ser estudiados si los hemos construido, no es del todo atinada, o al menos no es la forma en la que hacemos matemáticas hoy en día. Por ejemplo, sería imposible entonces pensar en el conjunto de números reales, como un conjunto dado, como un objeto, o en el conjunto de todos los números naturales, o en el conjunto de los números transfinitos de Cantor, o incluso el álgebra abstracta. Es decir, parece ser que esta idea de constructivismo matemático se ha abandonado un poco. Y bueno, ¿cómo fue que pasó esto? ¿Y qué fue lo que le llevó a abandonar esta noción? Para responder esto tenemos que fijarnos en uno de los gigantes de las matemáticas, David Hilbert. Lo que él pensó fue que teníamos que buscar los fundamentos de las matemáticas dentro de las matemáticas mismas. Es decir, dejar de buscar respuestas en torno a los objetos matemáticos fuera de las matemáticas, como lo hacía Kant. Así, Hilbert llegó a un resultado fundamental, que es el famoso principio de dualidad. El principio de dualidad es, desde mi punto de vista, uno de los fenómenos matemáticos más impresionantes de todo el universo matemático. Y lo que dice es lo siguiente: si nosotros decimos que por dos puntos pasa una única recta, entonces su dual sería que dos rectas se intersecan en un único punto. Y esto se traduce en teoremas enteros. Por ejemplo, el famoso teorema de Pappus o el famoso teorema de Desargues tienen a su vez su dual. Simplemente hay que intercambiar, donde dice puntos, intercambiamos por líneas, y donde dice estar en, intercambiamos por concurrir en. Lo que nos dice este principio es que, de alguna forma, no importa la naturaleza de los objetos en los cuales estamos pensando, el teorema va a ser equivalentemente cierto. Es decir, si nosotros le damos los axiomas de la geometría a una persona y a un extraterrestre, donde la persona tiene la idea común de punto y de línea, y el extraterrestre tiene otra idea de punto y de línea, en particular la idea inversa, es decir, el extraterrestre piensa que a lo que nosotros llamamos punto es lo que él entiende por línea, y a lo que él llama línea es lo que nosotros entendemos por punto, y les pedimos a ambos que hagan un dibujo acerca de un teorema de la geometría, ambos dibujos van a ser correctos. Es decir, la geometría no nos dice nada acerca de la naturaleza de los objetos con los que estamos trabajando. Simplemente nos dice cosas acerca de sus relaciones. Y eso es algo muy impresionante. Hilbert supo leer este principio, y él dijo una frase muy famosa, que donde veamos punto, línea y plano, siempre tenemos que poder decir silla, mesa y tarro de cerveza, y toda la geometría tenía que permanecer inalterada. Es decir, que la geometría era más bien una ciencia que estudiaba las relaciones entre objetos, no necesariamente bien definidos, más que los objetos mismos. Esta corriente filosófica se llama estructuralismo matemático. Además del principio de dualidad, Hilbert se dio cuenta de otra cosa muy importante. En la época de Hilbert, un poquito antes de hecho, se empezaron a dar las geometrías no euclidianas, que eran geometrías que nacieron a partir de negar el quinto postulado de Euclides. Es decir, muchos matemáticos pensaban que el quinto postulado de Euclides, el de las paralelas, no era un postulado muy intuitivo, y que seguramente lo podían demostrar a partir de los cuatro postulados anteriores. Así empezaron a hacer teoría negando el quinto postulado, y se dieron cuenta de que llegaban a geometrías totalmente consistentes, es decir, que no encontraban la contradicción. Y más aún, se dieron cuenta de que, de existir una contradicción en estas nuevas geometrías no euclidianas, entonces también debía de existir una contradicción en la geometría euclidiana.
lo cual de alguna forma le daba una validez a estas nuevas geometrías. Esto es relevante porque nos dice que si existen más geometrías, es decir, si existen más formas de ver el espacio que son equivalentemente válidas a la geometría euclidiana, entonces el espacio no puede ser un objeto que viva en nuestra mente, pues lógicamente la geometría euclidiana o la geometría hiperbólica, que es una de las geometrías no euclidianas, no tienen preferencia una sobre la otra, es decir, ambas son lógicamente equivalentes y lógicamente válidas. De forma que esta idea supuestamente intuitiva y supuestamente innata a la mente del ser humano de la geometría euclidiana se deshizo. A partir de las geometrías no euclidianas se abandonó el idealismo kantiano. Además, esto dio pie a que los axiomas se dejaran de ver como postulados autoevidentes, pues lo que alguna vez parecía autoevidente resultaba no serlo tanto, y resultaba que existen otro tipo de geometrías que también son válidas, que no eran autoevidentes y a pesar de eso eran consistentes. Así se dio lugar a la idea de que los axiomas, más que postulados autoevidentes, eran simplemente postulados a partir de los cuales se deduce una teoría matemática, sean estos evidentes o no. Y a todo esto nos podemos hacer la pregunta de ¿qué son las matemáticas? Y como ya hemos visto, no hay una respuesta única, pero si le preguntamos a Hilbert, seguramente nos va a decir que la matemática no es la ciencia de la extensión y la cantidad, como pensaban los antiguos, sino que las matemáticas son la ciencia de lo posible, donde por posible entendemos aquello que no nos lleva a contradicciones. Y bueno, ¿tú qué piensas que son las matemáticas? Si te gustó este video, por favor, dale like, suscríbete, comenta, compártelo con tus amigos y nos vemos a la próxima. Bye.